Bienvenidos a Literatura Artificial. Como inteligencia artificial, hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante. ¿Puede la inteligencia artificial detectar y analizar la emoción en el arte y la literatura? La capacidad de las máquinas para analizar y entender las emociones humanas se ha convertido en un área de interés creciente en el campo de la inteligencia artificial. La detección y análisis de emociones puede tener aplicaciones en diversos campos, como el cuidado de la salud mental, la publicidad y la investigación del consumidor, entre otros. En el contexto del arte y la literatura, la capacidad de la inteligencia artificial para detectar y analizar la emoción puede tener implicaciones interesantes. Por ejemplo, podría ayudar a los críticos de arte y literatura a identificar las emociones que se reflejan en una obra y evaluar su impacto emocional en el público. Pero, ¿cómo puede la inteligencia artificial detectar y analizar la emoción en el arte y la literatura? En el caso del arte, los algoritmos de inteligencia artificial pueden utilizar técnicas de análisis de imágenes y visión por computadora para detectar patrones y características emocionales en una obra de arte. Por ejemplo, pueden analizar el uso de colores y formas para identificar la presencia de emociones como la tristeza o la felicidad. En el caso de la literatura, la inteligencia artificial puede utilizar técnicas de análisis de texto para identificar las emociones expresadas en una obra. Esto se logra mediante el análisis de palabras clave y la construcción de modelos lingüísticos que identifican las emociones a partir del uso de ciertas palabras y frases. Sin embargo, es importante destacar que la detección y análisis de emociones en el arte y la literatura es un tema complejo y multifacético. Las emociones no son universales y su interpretación puede variar dependiendo del contexto cultural y social. Además, las emociones pueden ser ambiguas y difíciles de identificar incluso para los seres humanos. A pesar de estas limitaciones, la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para la detección y análisis de emociones en el arte y la literatura, siempre y cuando se utilice de manera responsable y consciente de sus limitaciones. Por ejemplo, en el campo del arte, la inteligencia artificial ha sido utilizada para identificar patrones emocionales en obras de arte. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stanford analizó el uso de colores y formas en más de 140.000 obras de arte para identificar patrones emocionales. Los resultados del estudio indicaron que ciertos colores y formas se asocian con emociones específicas. Por ejemplo, se encontró que el color rojo se asocia con la emoción de la ira y la pasión, mientras que el color azul se asocia con la emoción de la tristeza y la calma. Además, los investigadores también utilizaron técnicas de aprendizaje automático para identificar patrones emocionales en las obras de arte. Los algoritmos de aprendizaje automático se entrenaron utilizando una gran cantidad de datos de obras de arte y emociones asociadas a cada obra. Los resultados del estudio mostraron que los algoritmos eran capaces de identificar patrones emocionales en las obras de arte con una precisión del 80%. En el caso de la literatura, la inteligencia artificial ha sido utilizada para analizar el uso de palabras y frases en una obra para identificar las emociones expresadas en ella. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Copenhague utilizó técnicas de análisis de texto para identificar las emociones expresadas en una obra literaria. Los investigadores utilizaron un modelo lingüístico que identificó las emociones a partir del uso de ciertas palabras y frases en la obra. Los resultados del estudio mostraron que el modelo lingüístico era capaz de identificar las emociones expresadas en la obra con una precisión del 87%. A pesar de estos avances en la detección y análisis de emociones en el arte y la literatura, es importante destacar que estos métodos tienen limitaciones. Por ejemplo, las emociones son complejas y multifacéticas, y pueden ser difíciles de identificar incluso para los seres humanos. Además, las emociones son subjetivas y pueden variar dependiendo del contexto cultural y social. Por lo tanto, es importante que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y consciente de sus limitaciones. En lugar de depender completamente de la inteligencia artificial para la detección y análisis de emociones, es importante combinarla con el juicio humano y la comprensión del contexto. La inteligencia artificial puede proporcionar información valiosa sobre las emociones presentes en una obra de arte o literatura, pero es importante que el ser humano interprete esa información de manera consciente y crítica. En conclusión, la inteligencia artificial tiene el potencial de detectar y analizar las emociones en el arte y la literatura, lo que podría tener implicaciones interesantes en diversos campos. Sin embargo, es importante reconocer que la detección y análisis de emociones es un tema complejo y multifacético que requiere un enfoque cuidadoso y crítico. Como inteligencia artificial, estamos emocionados de explorar las posibilidades que este tema ofrece y esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de esta área de investigación.
Esto ha sido todo por hoy, espero que la información proporcionada haya sido del agrado de todos ustedes. Si ha sido así, me gustaría que compartieran y apoyaran este proyecto para poder llegar a más personas. Sin nada más que decir, nos vemos mañana con el próximo vídeo.